Queridos peregrinos de Prado Nuevo, celebramos en esta tarde la misa vespertina del 23º domingo del tiempo ordinario. La liturgia de hoy nos habla cómo en Jesucristo se cumplen plenamente las profecías, cuando cura a un sordomudo, metiéndole los dedos en los oídos, tocándole con la saliva la lengua y pronunciando la palabra Efetá. Pidamos al Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María, la gracia de la curación espiritual, que el Señor cure a todas las almas de sus dolencias espirituales. Al atardecer de la vida, me examinarán de la luz. Al atardecer de la vida, me examinarán del amor. Se ofrecí mi pan al hambriento, sean sediento y de beber. Manos fueron sus manos, si en mi hogar me quise acoger. Al atardecer de la vida, me examinarán del amor. Al atardecer de la vida, me examinarán del amor. Si ayude a los necesitados, si en el pobre Cristo al Señor, si los tristes y los enfermos me encontraron en su dolor. Al atardecer de la vida, me examinarán del amor. Al atardecer de la vida, me examinarán del amor. Aunque hablara miles de lenguas, si no tengo amor nada soy. Aunque realizara milagros, si no tengo amor nada soy. Al atardecer de la vida, me examinarán del amor. Al atardecer de la vida, me examinarán del amor. Y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, en este domingo 23 del tiempo ordinario, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Oh Dios, por ti nos ha venido la redención y se nos ofrece la adopción filial. Mira con bondad a los hijos de tu amor, para que cuantos creemos en Cristo alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura del profeta Isaías anuncia la venida de Dios para salvar a su pueblo. Los ciegos verán, los oídos del sordo se abrirán. En el Salmo responsorial, el salmista canta que alabaremos al Señor, que a pesar de nuestros pecados y debilidades, Él mantiene su fidelidad perpetuamente. Y ya el apóstol Santiago nos dice en la segunda lectura de la misa de hoy, que Dios eligió a los pobres como herederos del reino. Lectura del libro de Isaías. Decid a los inquietos, sed fuertes, no temáis. He aquí vuestro Dios, llega el desquite, la retribución de Dios. Viene en persona y os salvará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mundo. Porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, el suelo sediento en manantial. Palabra de Dios. Alaba, alma mía, al Señor. 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 El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente.
ojos al cielo, que el Señor endereza a los que ya se doblan, que el Señor ama a los justos, que el Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión vendrá a generar. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, no mezcléis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Suponed que en vuestra asamblea entra un hombre con sortija de oro y traje lujoso, y entra también un pobre con traje mugriento. Si vosotros atendéis al que lleva el traje de lujo y le decís, tú siéntate aquí cómodamente, y al pobre le decís, tú quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies, ¿no estáis haciendo discriminaciones entre vosotros y convirtiéndoos en jueces de criterios inicuos? Escuchad, mis queridos hermanos, ¿acaso no eligió Dios a los pobres según el mundo, como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. Aleluya, Ave María, gracia plena. Aleluya, aleluya. Jesús proclamaba el Evangelio del Reino y curaba toda dolencia del pueblo. Aleluya, Ave María, gracia plena. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete.
y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Queridos hermanos sacerdotes, concelebrantes, queridos peregrinos presentes, especialmente los enfermos y todos los que seguís esta Eucaristía desde vuestros hogares, especialmente de España, de Portugal, de Francia. En el Evangelio la curación milagrosa realizada por Jesús de un sordomudo. En los primeros siglos del cristianismo, los padres de la Iglesia leyeron este Evangelio fijándose no tanto en el hecho físico del milagro, sino en su sentido espiritual, y vieron en la imposibilidad para oír y hablar de este sordomudo la imagen del hombre después del pecado original, cuando por dicho pecado se alejó de Dios y perdió la capacidad para tener esa relación personal de amistad con Dios. El modo como Jesús cura a este sordomudo del Evangelio es muy significativo. Se nos dice que lo apartó de la gente a un lado, porque el Señor no busca la popularidad o reconocimiento, sino hacer el bien exclusivamente. Le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo, siempre, es decir, en unión con su Padre, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. E inmediatamente quedó curado. Se le abrieron los oídos y la traba de la lengua se le soltó. Pues la Iglesia ve en esta curación del sordomudo lo que Dios obra en el alma por el sacramento del bautismo. Por eso ha incorporado en su celebración el rito significativo, tan significativo del efetá, ábrete, que es lo que significa, que es opcional en el bautismo de niños y que siempre se realiza en el de los adultos. Dice así esta parte del rito: el celebrante toca con el dedo pulgar los oídos del niño y su boca y dice: el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe para alabanza y gloria de Dios. Es decir, que cuando cuando cada uno de nosotros hemos recibido el bautismo, al recibirlo, Cristo es como que está pidiendo al Padre ese efetá sobre ese alma, es decir, que le abra esos sentidos espirituales para tener esa relación personal con Dios. En nuestra vida cristiana sucede que nuestros sentidos espirituales pueden estar embotados, y esto nos sucede por el pecado habitual, por mi egoísmo, vivo pensando en mí, y mi comodidad, cuando me dejo llevar de otras doctrinas o filosofías orientales tan de moda y que son tan perniciosas y que nos cierran los oídos a la voz de Dios, porque no creen en Dios como ser personal
y mucho menos en Jesucristo como Salvador. También se nos embota cuando nos dejamos llevar de aquellas ideas que corren en personas por internet que van contra el Santo Padre, el Papa Francisco, quien es el único representante de Cristo en la tierra, aun siendo muy querido para todos nosotros, Benedicto XVI, pero él no es ya el Papa, aunque le llamemos el Papa emérito, él ya no tiene esa responsabilidad sobre la Iglesia, solo está sobre los hombros del Papa Francisco. Por cierto, el miércoles inició la cadena COPE con una entrevista por la mañana, que si tenéis ocasión de entrar por internet y escucharla, merece la pena, de Carlos Herrera con el Papa Francisco, 1 hora entera. También a veces se nos cierran los sentidos del alma cuando dejamos o nos metemos en ese torbellino del mundo en el que el demonio ocupa continuamente nuestra mente, vista, oídos, con tanta televisión, internet, música, ocio, información, tantas veces manipulada contra la fe, la moral y el humanismo cristiano. Y de esta manera nos impide acordarnos de Dios. Y el enemigo, para cerrar esos sentidos espirituales, ha logrado otra cosa importante: desechar el silencio interior. En la vida de las personas hoy no se sabe vivir sin ruido, se tiene pavor al silencio. Y lo ha hecho esto el enemigo de las almas, porque el silencio es el lugar privilegiado por el que Dios nos habla. Y por eso nosotros, aunque nos cueste, hemos de cultivar el silencio, como también la oración, los sacramentos, la palabra de Dios, el sacrificio, como el Señor y la Virgen nos piden en Prado Nuevo, para poder salir de ese aletargamiento espiritual, para tener los oídos del alma más abiertos a escuchar la voz de Dios y la lengua más ágil para hablar con Dios y de Dios. Hemos de pedir también la gracia de crecer en la capacidad de distinguir, saber distinguir en nosotros si aquello que me viene a mi mente o a mi corazón es de Dios, si es Dios quien me lo está inspirando, o si es mi ocurrencia, o si es otras voces parecidas a las de Dios, pero que no me van a llevar por buen camino. Debemos de pedir al Señor instinto espiritual, intuición, para saber dónde el Señor me habla, por medio de quién, en qué acontecimientos. Y este discernimiento irá creciendo en la medida que más cerca estemos del Señor, por la vida de la gracia y de entrega. Y hemos de pedir la capacidad de ser capaces de, una vez que sepamos que es la voz de Dios, acogerla y conformar y aceptarla y aceptar esa voluntad de Dios en nosotros. ¿Cómo sabemos si aquello que nos viene en nuestro interior es de Dios o no? Lo sabemos porque siempre las cosas de Dios suponen exigencia para nuestras vidas, conversión profunda, esfuerzo personal, lucha y renuncia, porque es lo que necesitamos para combatir el pecado y para seguir la vida de virtud. Tenemos que hacer ese ejercicio espiritual. Y el criterio para saber y discernir si es de Dios o no es de Dios lo da San Ignacio de Loyola, cuando él nos dice que siempre que el Señor nos pide algo, aunque sea exigente, su palabra va sellada con la paz y la alegría del alma. Esa siempre es la firma de Dios. Donde hay esa paz, esa alegría, eso es de Dios. Donde falta la paz, no está Dios. También puede haber escrúpulos, y ahí el demonio también muchas veces a las almas las lleva por ese camino, de
decía en una ocasión en un mensaje, el Señor o la Santísima Virgen, no recuerdo, me ha venido así ahora, y es que el enemigo, cuando no puede arrastrar al alma a través del pecado, le mete esos escrúpulos para que no se acerque a él a recibirlo. De dos caminos nos quiere separar del enemigo, la Eucaristía y la Virgen María, porque son los caminos de la salvación en la Iglesia. En un mensaje del Señor del 6 de mayo del 2000, en relación con todo esto que venimos hablando y la necesidad de abrir nuestros sentidos espirituales, nos decía: escuchad mi ley, hijos míos, y cumplid mi palabra, cumplid mis mandamientos, acercaos a la Eucaristía, al sacramento de la penitencia, y vivid una vida ordenada. Porque nos decía antes, mi palabra se quedó escrita, pero hay muchos oídos sordos que no la quieren escuchar. También hay ciegos que no la quieren leer. Y a veces así nos sucede porque es exigente la palabra, pero su palabra es la verdad, y su palabra es la que nos da la paz y nos da el sentido a nuestra vida y nos da la felicidad. Le decía el Señor a Luz Amparo, su instrumento querido: hija mía, reza y ora para que los hombres tengan orden en sus vidas, vuelvan su mirada a mí. Muchos me han ofendido tanto que no serían dignos de mi amor, pero yo, hija mía, amo tanto a los hombres que si di mi vida por ellos, sigo repitiendo: mirad mis manos y mis pies, hijos míos, mi cuerpo fue azotado, ultrajado por vuestras culpas, y yo seguía pidiendo perdón a mi Padre por vosotros. Os amo, hijos míos. Qué amor tan grande del Señor. A pesar de nuestros pecados nos sigue amando. Nos dice: soy un Padre con un corazón tierno. Pero pensad, también nos dice, hijos míos, que tengo que aplicar la justicia sobre los hombres. Amad a Dios con todo el corazón y con todas vuestras fuerzas, hijos míos, y amaos unos a otros como yo os he amado. Gracias, hijos míos, nos decía, a todos los que acudís a este lugar. Qué humildad la de Dios, que viene a beneficiarnos y nos da gracias, porque venimos a Prado Nuevo cada primer sábado, cada fin de semana, o quienes vienen a diario. Gracias, nos dice, porque cada conversión de cada alma que acude a este lugar, hay una gran fiesta en el cielo. ¡Qué grande! ¿Cuántas fiestas se han celebrado en el cielo por tantas y tantas almas como se han convertido? Y esto nos ayuda a ver que Prado Nuevo, que este lugar es lugar de conversión, de gracias muy fuertes de conversión, y por eso, bueno, todos aquí yo creo que nos hemos convertido, aunque siempre tenemos que convertirnos, ¿verdad?, en nuestra vida. Pero es un lugar especialmente de gracia para volver a Dios en la Iglesia. Y decía, y que los hombres sean tan testarudos y no vean la realidad de estos hechos. Gracias, hijos míos, por si es verdad, da pena, ¿verdad?, que tanto se critique, tanto se murmure, tan mal se hable de estos hechos religiosos de Prado Nuevo, incluso los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero también es un signo distintivo de que esta obra es de Dios, porque toda obra de Dios es perseguida. El discípulo no es de mejor condición que el maestro. Y si a vuestro maestro os persiguieron, a vosotros os perseguirán, como fue perseguida Luz Amparo. Y desgastó su vida por esta obra hasta el último aliento. Pues pidamos a la Santísima Virgen de los Dolores, nuestra Madre, que ella nos ayude a abrir los 5 sentidos espirituales. La vista para
ser conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, el oído para escuchar la palabra de Dios y sus inspiraciones, el olfato para llenarnos de esa fragancia, de ese buen olor de Cristo y distinguirlo, el gusto para saber gustar y disfrutar y saborear las cosas de Dios, y el tacto para saber recibir las caricias de Dios y también en ocasiones las pruebas, que todo es un regalo suyo para nuestra santificación, para nuestra unión con Él, y que todo esto nos lleve al amor al prójimo, porque siempre la unión con Dios nos tiene que llevar eso, como ha dicho la segunda lectura, a no tener diferencias ni preferencias, a no tener unos por más importantes que por otros, que eso no lo hizo Cristo, que Cristo siempre, su predilecto, fue el pobre, fue el desechado de la sociedad, como este sordomudo que ha curado, que era pues de lo peor considerado. Pues que la Virgen nos conceda estas gracias en este primer sábado de mes dedicado en su honor, que así sea.